Hoy nos toca Curiosidades del mundo del arte, parte número 2. Y la primera es: el primer lápiz se inventó en Inglaterra en 1565. Los lápices modernos se originaron en Cumbria, donde se descubrió un enorme yacimiento de grafito en Grey Knotts Falls. El dibujo urbano moderno surge del impresionismo. Tras el romanticismo llegó el impresionismo, y la mayoría de los acuarelistas al aire libre actuales son impresionistas en mayor o menor medida. Tras la invención del tubo de pintura, los artistas pudieron viajar con pintura con mayor facilidad y pintar lo que veían donde quiera que fuesen. El propio Monet lo resume a la perfección. Cuando salgas a pintar, intenta olvidar los objetos que tienes delante, un árbol, una casa, un campo o lo que sea. Simplemente piensa: aquí hay un pequeño cuadrado azul, aquí un rectángulo rosa, aquí una veta amarilla, y píntalo tal como te parezca, con el mismo color y las mismas formas, hasta que te transmita una impresión ingenua de las escenas que tienes delante. El impresionismo consistía en pintar una escena rápidamente para capturar la luz del momento exacto, y así es exactamente como funciona el dibujo urbano hoy en día. En el año 1961, el cuadro El barco de Henri Matisse fue colgado boca abajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y no se descubrió hasta 46 días después. La popular escultura de Auguste Rodin, El Pensador, que ahora cuenta con cientos de copias en todo el mundo, tuvo un comienzo mucho más pequeño. En 1880, Rodin produjo una versión de 70 centímetros como pieza central de una obra escultórica más grande llamada Las puertas del infierno. La pieza, originalmente titulada El poeta, fue concebida como un reflejo del propio Dante y se inspiró en su infierno. En 1888, la escultura, que había cambiado de nombre, se exhibió individualmente y, en el año 1904, se amplió hasta alcanzar el tamaño actual. Bob Ross ayudó en una ocasión a un espectador daltónico dedicando un episodio entero a pintar en escala de grises. Existe un museo creado únicamente para exhibir falsificaciones de obras de arte, situado en Viena, Austria. La obra de arte más grande fue creada por Jim Denevan en el lago Baikal congelado, lo que requirió extraer hielo del lago congelado para revelar una obra de arte que se extiende a lo largo de 14 kilómetros. El dibujo es la obra de arte individual más grande del mundo. André Charles Boulle fue un ebanista que sirvió en la corte de Luis XIV de Francia. Siempre estaba endeudado debido a la constante adquisición de una extensa colección de antiguos maestros que incluía 48 dibujos de Rafael, un diario de Rubens y modelos de cera de Miguel Ángel. Desafortunadamente, todo esto se perdió cuando su apartamento se incendió en el año 1720. La losa de mármol que finalmente se convirtió en la escultura del David de Miguel Ángel en 1504 había sido utilizada en un principio 43 años antes para un artista llamado Agostino di Duccio, quien planeaba convertirla en una estatua de Hércules. Di Duccio abandonó su escultura, que originalmente iba a ser instalada en una catedral florentina, y el mármol permaneció sin uso durante 10 años hasta que otro escultor, llamado Antonio Rossellino, decidió trabajar con él. Rossellino también abandonó su trabajo porque el mármol le resultaba demasiado difícil y finalmente Miguel Ángel comenzó a trabajarlo en su escultura en 1501. Los frescos de Kerala, de 3.500 años de antigüedad, están hechos con pinturas naturales y tintes vegetales y aún se conservan. A la artista Mary Blair se le atribuye la introducción del estilo artístico moderno
en Walt Disney y su estudio. El uso del pan de oro en los trabajos de Gustav Klimt. Gustav Klimt, el pintor simbolista austriaco, es conocido por su opulento uso del pan de oro en obras como El beso y Retrato de Adelbloch Bauer I. Esta lujosa técnica se inspiró en su admiración por los mosaicos bizantinos, que descubrió durante sus viajes a Italia. La aplicación del pan de oro por parte de Klimt añadió una cualidad luminosa casi divina a sus pinturas, creando un marcado contraste con las figuras y los intrincados patrones. El rinoceronte de Alberto Durero. Alberto Durero, artista renacentista alemán, creó una de las representaciones más famosas de un rinoceronte sin haberlo visto jamás. En 1515, un rinoceronte fue llevado a Lisboa como regalo al rey de Portugal, y la noticia de esta exótica criatura se extendió por toda Europa. Basándose en descripciones escritas y un boceto de un artista desconocido, Durero produjo una xilografía que representaba incorrectamente al rinoceronte con placas de armadura y un pequeño cuerno en el lomo. A pesar de sus errores anatómicos, el rinoceronte de Durero se hizo inmensamente popular, influyendo en la percepción del animal por parte de los europeos durante siglos. La carrera de Parmigiano se vio interrumpida por el saqueo de Roma en el año 1527 y, posteriormente, por el estudio de la alquimia. Al final de su carrera estaba tan absorto en los experimentos científicos que fue encarcelado por no terminar un encargo para la Iglesia. La obsesión de Edgar Degas por las bailarinas. Edgar Degas, figura destacada del movimiento impresionista, es célebre por sus representaciones dinámicas de bailarines de ballet. Su fascinación por el ballet comenzó en la década de 1870 y continuó a lo largo de su carrera, dando lugar a cientos de pinturas, bocetos y esculturas que capturan la gracia, el movimiento y la realidad tras las bambalinas del mundo de la danza. El 21 de agosto de 1911, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue robada del Louvre. 8 días después, un hombre llamado Joseph Géry Pierret reveló al Paris Journal que Picasso y su amigo, el poeta vanguardista Apollinaire, estaban en posesión de esculturas ibéricas que también habían sido robadas del Louvre. Esto convirtió a Pablo Picasso en uno de los principales sospechosos del robo de la pintura de Leonardo. En realidad, el propio Pierret había robado las estatuas y se las había vendido a Picasso, quien las compró a pesar de los sellos en sus bases que decían propiedad del Museo del Louvre. Picasso entregó las estatuas al Paris Journal, pero tanto él como Apollinaire fueron interrogados en el tribunal sobre el paradero de la Mona Lisa. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba que los vinculase con el robo y finalmente fueron liberados. Y en diciembre de 1913, y para alivio de Picasso, la Mona Lisa apareció en Florencia, Italia. Se reveló que un empleado del Louvre llamado Vincenzo Perugia había robado la pintura en un intento de devolverla a su Italia natal. Salvador Dalí creó un libro de cocina surrealista. El libro es una exploración surrealista y caprichosa de la comida e incluye más de 130 recetas acompañadas de obras de arte de Dalí y reflexiones sobre gastronomía. Algunas de las recetas son muy inusuales, como por ejemplo huevos milenarios, que consiste en conservar huevos en una mezcla de arcilla, ceniza y sal durante meses, y todo asado, que por supuesto no puede ser un plato real, ya que el pájaro dodo se extinguió hace siglos. El libro es conocido por su enfoque peculiar e imaginativo de la cocina y se ha convertido en un clásico de culto tanto para amantes de la gastronomía como para fans del arte. La antigua escultura Laoconte y sus hijos fue descubierta en el año 1506
y rápidamente ejerció una gran influencia en los artistas del Renacimiento italiano. El grupo representa al sacerdote Laocoonte siendo atacado por serpientes enviadas por los dioses como castigo, descrito originalmente en una obra perdida de Sófocles. La pintura más cara vendida en la historia es Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, vendida por $450,3 millones. Alfred Hitchcock basó La casa de Psicosis en una pintura de Edward Hopper. Una de las casas más famosas del cine, la mansión victoriana de Norman Bates, en la obra maestra de Alfred Hitchcock de 1960, Psicosis, en realidad proviene de una pintura del artista estadounidense Edward Hopper. Se ha especulado que el retrato Arnolfini de 1434 de Van Eyck es un homenaje más que una celebración del matrimonio, con la esposa fallecida recientemente al dar a luz, representada en vida junto a su esposo de luto. Hay una cadena rota de la Estatua de la Libertad que solo se puede ver desde arriba. La cadena fue hecha por su creador, el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, como símbolo del fin de toda forma de esclavitud. Leonardo da Vinci comenzó a pintar la Mona Lisa en 1504 o 1505 y la terminó poco antes de morir en el año 1519. Supuestamente, Miguel Ángel sentía una gran antipatía por Rafael y Leonardo da Vinci. Leonardo y Miguel Ángel eran acérrimos rivales en el mercado artístico florentino. Y Rafael era un nuevo contendiente que se llevaba muchos de los mejores encargos, para gran consternación de estos dos artistas más consagrados. El artista alemán Gerlach Flick fue encarcelado en 1554 tras la persecución de los protestantes por parte de María I, donde entabló amistad con un infame pirata llamado Henry Strangwish. Flick realizó una miniatura doble de ambos, y esta inusual obra es el autorretrato más antiguo registrado en Inglaterra. Los melocotones pueden simbolizar muchos temas diferentes en el arte. En China representan longevidad, en Japón la verdad y en Europa la pureza o la redención. La joven de la perla de Johannes Vermeer. Esta famosa pintura de Johannes Vermeer es un óleo icónico que data de 1665. Representa a una joven con un vestido exótico, un turbante y lo que se cree que es un gran pendiente de perla. Se especula que la hermosa joven del cuadro era su hija mayor María, quien también se decía que había sido su musa. Aparece en otras pinturas de Johannes y su parecido con la pintura es muy grande, aunque esta teoría nunca se ha demostrado por completo. Antes de 1995, la joven de la perla tenía muchos nombres, como la joven del turbante y cabeza de joven. A pesar de lo invaluable y querida que se ha vuelto esta pintura, tardó más de 200 años en venderse. Pintando con yema de huevo. Los artistas solían pintar con yema de huevo. Se mezclaban pigmentos en polvo con yema de huevo y agua o vinagre para mejorar la adherencia de la pintura. La técnica pasó de moda hace unos 600 años con la invención de la pintura al óleo. Otto Rohm es el inventor de la resina acrílica utilizada para crear pintura acrílica. Este nuevo medio fue utilizado por los artistas desde la década de 1940. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es famosa por su enigmática sonrisa, pero ¿sabías que no tiene cejas ni pestañas visibles? La enigmática sonrisa de la Mona Lisa se ha estudiado durante siglos, pero muchos detalles misteriosos de esta pintura siguen sin explicación. Una característica intrigante de la pintura es la ausencia de cejas o pestañas visibles.
un detalle de significado desconocido. Los historiadores han reflexionado sobre este elemento durante siglos, pero no ha surgido una respuesta definitiva. Muchos argumentan que Leonardo omitió deliberadamente ciertos rasgos, como las cejas y las pestañas, para crear ambigüedad en su obra. En el año 1897, Aubrey Beardsley se convirtió al catolicismo y obligó a su editor a destruir cualquiera de sus obras obscenas. Esto fue ignorado y sus impresiones continuaron vendiéndose tras la muerte del artista. Una pintura aparentemente sencilla puede albergar un universo de secretos bajo su superficie. Los historiadores del arte suelen utilizar la tecnología de rayos X para descubrir capas ocultas, como un retrato olvidado que se asoma bajo un paisaje aparentemente anodino. Para poder mostrarse al público, Monet y Degas organizaban exposiciones independientes, incluyendo el famoso Salón de los Rechazados en 1863. Estas exposiciones les proporcionaron una plataforma para mostrar sus obras a un público más amplio. Esta iniciativa no tenía precedentes en su época y permitió a estos artistas romper con las convenciones del arte tradicional y presentar su visión artística. El éxito de estas exposiciones tuvo un impacto duradero, influyendo en las generaciones posteriores de artistas y animándolos a crear libremente, sin temor al rechazo ni a las críticas de los círculos artísticos establecidos. Camille Pissarro fue el único artista que expuso su obra en las 8 exposiciones impresionistas de París entre 1874 y 1886. Dalí creía ser la reencarnación de su hermano, también llamado Salvador. 9 meses antes de que Dalí naciese, su hermano mayor Salvador falleció. Sus padres le pusieron su nombre a Dalí y, debido a su extraña similitud, le dijeron a los 5 años, de pie junto a la tumba de su hermano, que era su reencarnación. Estas ideas de reencarnación y las referencias a su hermano mayor impregnan la obra de Dalí, lo que sugiere que tuvo un gran impacto psicológico en él. Un simple plátano pegado con cinta adhesiva a una pared blanca titulado Comediante, de Maurizio Cattelan, se vendió por la asombrosa suma de $120.000 en una feria de arte en el año 2019. Vincent van Gogh vendió más de una obra en vida. Es uno de los artistas más reconocidos del mundo y, sin embargo, muchos creen que nunca vendió más de una pintura en vida, que era El viñedo rojo de Arles. Si bien es cierto que Van Gogh no tuvo mucho éxito financiero en vida, es importante destacar que logró vender con éxito más de una pintura. Al menos 12 de los más de 900 lienzos que se conservan hoy en día fueron adquiridos en vida. Durante la década de 1940, Francis Bacon vivió en la planta baja del número 7 de Cromwell Place, en South Kensington, donde anteriormente se encontraba el estudio de John Everett Millais. El último día de Pompeya, de Karl Brjullov. Tras analizar la pintura, los críticos de arte concluyeron que, entre la multitud, el artista representó al menos 4 veces la imagen de su amante, la condesa Yulia Samoilova, en varias jóvenes. Dalí tenía como mascota un ocelote llamado Babú. La afición de Dalí por ese gato era notable y disfrutaba llevándolo a pasear frecuentemente por la ciudad de París, atrayendo considerable atención. El ocelote no solo perteneció a Dalí, sino que también lo acompañó en varios viajes por Europa y América a lo largo de su vida. A pesar de su rareza en aquellos días, no había problemas legales por tener un ocelote como mascota debido a las regulaciones indulgentes de Francia con respecto a los animales exóticos en aquel momento.
Las cápsulas del tiempo de Andy Warhol. Andy Warhol, figura icónica del movimiento pop art, era conocido por su fascinación por la cultura de las celebridades y el consumismo. Entre sus muchos hábitos excéntricos se encontraba la creación de cápsulas del tiempo, un proyecto que abarcó desde 1974 hasta su muerte en 1987. Warhol llenó más de 600 cajas de cartón con objetos cotidianos como cartas, fotografías, periódicos y objetos aleatorios de su vida y estudio. Estas cápsulas del tiempo ofrecen una visión única del mundo personal y profesional de Warhol, capturando los aspectos mundanos y extraordinarios de la vida. Reflejan su obsesiva necesidad de documentar y coleccionar, proporcionando valiosas perspectivas sobre su proceso creativo y el espíritu cultural de su época. Estas cápsulas del tiempo se encuentran actualmente en el Museo Andy Warhol de Pittsburgh. El bombín de René Magritte. Uno de sus motivos más perdurables es el bombín, que aparece en numerosas pinturas, incluyendo la icónica El Hijo del Hombre. Este autorretrato presenta a un hombre con bombín, cuyo rostro queda oculto tras una manzana verde flotante. El bombín, un accesorio común en la época de Magritte, se convirtió en un símbolo de lo cotidiano y lo misterioso de su obra. Al yuxtaponer objetos familiares en contextos desconocidos, Magritte invitaba al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción. La presencia recurrente del bombín en su arte subraya la fascinación de Magritte por la identidad, el anonimato y la interacción entre lo visible y lo oculto. Los problemas de Caravaggio con la ley. Caravaggio, el maestro barroco conocido por su uso dramático de la luz y la sombra, tuvo una vida tan tumultuosa como su arte. Nacido como Michelangelo Merisi, Caravaggio tenía un temperamento notorio y se veía involucrado frecuentemente en peleas. Su comportamiento volátil a menudo le acarreaba problemas con la ley. El incidente más infame ocurrió en 1606, cuando Caravaggio mató a un hombre llamado Ranuccio Tomasoni durante una pelea callejera, posiblemente por una deuda de juego o una disputa romántica. Este asesinato lo obligó a huir de Roma. A pesar de sus actividades criminales, Caravaggio continuó recibiendo prestigiosos encargos, creando obras maestras como David con la cabeza de Goliat, donde representó de forma evocadora su propio rostro como la cabeza cercenada de Goliat. Existen museos de arte submarino y uno de los más famosos es el Museo Subacuático de Arte en Cancún, México. Las esculturas están sumergidas en el océano y fueron creadas no solo para ser admiradas por los buceadores, sino también para fomentar la vida marina. Con el tiempo las esculturas se cubren de coral, lo que añade una capa de vida y naturaleza a las obras. El artista británico Andy Goldsworthy es conocido por crear esculturas y obras de arte hechas de elementos naturales como piedras, hojas o hielo. Lo interesante es que muchas de sus creaciones son efímeras, ya que están diseñadas para ser arrastradas por la marea o derretirse con el paso del tiempo. Gran parte de las pinturas famosas de Botticelli tienen a la misma modelo. Con el fin de ahorrar dinero, Botticelli usaba a la misma mujer como modelo, y con los años aprendió sus facciones y proporciones, llegando incluso a pintarla sin la necesidad de tenerla enfrente. El movimiento de los nabis fueron un grupo de artistas franceses del siglo XIX que decidieron darle la vuelta a la pintura tradicional. Inspirados por Paul Gauguin, se cansaron de las reglas rígidas de la academia y se lanzaron a explorar el mundo del arte desde una perspectiva totalmente nueva. Estos artistas, que incluían nombres como Pierre Bonnard, Edouard Vuillard y Maurice Denis, creían que el arte debía ser más que una simple representación de la realidad y veían su misión como una revolución artística. Los nabis, cuyo nombre en hebreo significa profetas,
experimentaron con patrones decorativos, jugando con la superficie de sus obras para crear una mezcla única entre pintura y diseño.